No va a tener ningún sentimiento, pero básicamente mi conclusión era que al final ya él me da Epa. como, de manera personal, como una percepción de que con el cuadro, él plantea el hecho de que nosotros somos como los principales responsables del hecho de que con la realidad que nos rodea, nosotros con el tiempo la vamos distorsionando y en sí van perdiendo como el fin o el valor van perdiendo el valor las cosas. Y con el espacio en blanco que él deja, pese a que haya muchos elementos, se puede evidenciar un espacio como en blanco. Ahí yo me da a entender el hecho de que con eso él representa un lienzo para la imaginación. Ahí ya tú te puedes dar cabida a la creatividad de la manera que tú quieras. Y básicamente eso. Ya no se ve, ¿verdad? No, ya. Bueno, entonces supongo que voy yo. Vamos a ver. Bueno, no sé si todos lo vieron, pero mi pintura ya la puse en el grupo, porque yo tengo una tabla, entonces yo no sé cómo compartirla por aquí. Pero la pintura, como dije, es de Andrea Kabosh, que ella es una pintora que nació en Detroit, Michigan, y que desde muy creo que no. Y desde muy temprana edad ella empezó a pintar. A los 17 ella había recibido varios premios. Bueno, ya lo están viendo ahí. A los 17 Sí. ella había recibido varios premios y es muy reconocida. Este cuadro que están viendo se llama In My Mind, en mi mente. Ella es muy reconocida por el estilo realista, que es el mismo de Gabriel García Márquez, pero el de la escritura, obviamente, porque combina elementos de nuestra vida diaria, como por ejemplo ella, miren cómo está vestida, normal, así, con un pie, pero entonces con elementos que se ven un poco surrealistas, un poco por encima de la realidad, como lo que vemos en el fondo, que no se siente como algo por lo que la gente estaría actuando de manera tan normal, tan tranquilos. Entonces, me pareció muy apropiado como que su obra, porque ella trata de mantener la vaguedad, ella trata, porque ella quiere y con incentivar la interacción, el diálogo entre lo que es la obra y lo que es el público, quiere que el público especule, que el público dé su opinión, y esa es su intención con cada una de sus obras. En sus obras siempre hay una mujer, animales y muchos elementos de la naturaleza, porque ella siempre trata de reflejar como lo que está en su interior a través del paisaje, de la naturaleza, cómo se siente, y como crear crear muchas energías en lo que son junto con los animales o el paisaje, el medio ambiente y el estado, el psiqui, los sentimientos que tienen los seres humanos. Ese es uno de los pocos hombres que aparece en sus obras y él está de espaldas. Y ella siempre dice que trata de contar una historia con sus pinturas, pero que nunca nos da todas las piezas porque quiere que nosotros seamos quienes terminemos de ensamblarlo todo. Que demos nuestra opinión, que pongamos como un pequeño pedacito de nosotros. Su pintura siempre tiene muchas mujeres diferentes desde el principio, y me parece también que se enlaza con lo que dijimos en clases pasadas, porque ella siempre, desde el principio, desde que empezó a pintar, es como un pequeño pedacito de ella, como su parte personal. Ella era muy joven, y por eso es que, yo siento que en parte por eso es que ha permitido ser tan exitosa, porque son como una verdadera muestra, una verdadera forma de cómo ella se siente. Por ejemplo, este cuadro se llama En mi mente, y a través de él podemos ver quizá qué siente la mujer que está ahí, la protagonista. No necesariamente lo que está atrás está ocurriendo, no, puede ser como ella se siente, la situación de ella, o sea, a pesar de que quizá no podemos entender completamente, nos transmite una emoción, un sentimiento, ya se ve como triste, afligida, pero a la vez, yo hasta le pregunté a mi mamá que ella pensaba cuando veía el cuadro y me dijo que ella podía ver en la mujer cierta malicia en su rostro, como ella la veía y la veía triste, pero a la vez con una intención maliciosa. Y eso es lo que siempre Andrea intenta
sacar de sus obras, que no solamente te ayude a entenderla más a ella, sino que entenderte más a ti, basándote en lo que tú ves en la obra. Y ya. Claro. Ya, ¿quién va? ¿Me escuchan? Sí. Si escuchan un ruido, no se preocupen. Déjeme compartir pantalla. Espérense. Ok. Ahí. ¿Lo ven? Otro hiperrealista. Sí, se ve. Ok. Yo elegí este cuadro porque desde que lo vi me causó un poco de intriga. De este cuadro, en lo primero que me enfoqué fue en los rostros de esas personas que al parecer estaban un poco turbadas por lo que le estaba ocurriendo en ese instante. Al enfocarme en esos rostros, la impresión que me llevé de lo que estaba aconteciendo en el momento fue de que había fallecido una persona, un familiar, pero no es así. Me doy cuenta, tras analizar profundamente el fondo, me doy cuenta que ahí están los ajuares detrás de ellos y ellos se encuentran a las afueras de sus hogares. Eso quiere decir que a ellos lo desalojaron. Entonces, más a fondo fui investigando sobre este cuadro y es una pintura de dramático contenido social, arte dramático pintado con óleo, de Max Hirschberg. Él se basa en las figuras humanas pintadas en lienzo y este cuadro se llama Desahucio. Él nació en 1931, París, Francia, y vive en Nueva York, Estados Unidos. Él se inspiró y lo que él quiso transmitir es que es una locura que la gente sea expulsada de sus hogares, especialmente cuando los bancos y las corporaciones están siendo rescatados. Esta injusticia no solo ocurre en los Estados Unidos. Esta pintura, él quería expresar la angustia, frustración de la gente en esta situación, quería centrarse en así la llamada clase media, quienes en el principio eran los puros y privilegiados, pero que son realidad la gran mayoría de los estadounidenses que se han empobrecido. Ahí está. Concluido. He concluido, profe. Sí, gracias, Juana. ¿Quién sigue? Cris o Mauricio. Faltaría yo solamente entonces. Porque Sí, Chris. pues, ella, ese Ah, fue sí, el primero. también. Sí, yo escuse ya. Cris, tú eres el primero. Profe, pero ¿qué haría yo? Porque yo cogí la misma pintura que Lucía. Sí, pero no importa, pues es un cuadro muy profundo. Bueno, abundo más, entonces, sobre Es lo que la tú tengas, historia. no es lo que tú Dilo tengas. a tu mano. Que el mito en que se inspira, bueno, se inspira en la mitología griega, el cuadro, y Pero muéstralo de nuevo. es que yo estoy en el celular, entonces no puedo Lucía, mostrar. muéstralo tú, por favor. Continúo mientras.
Continúo. ¿Se Sí, ve? Mauricio. Sí. Ok. Continúo, profe. Sí. Bueno, bueno, al inicio de los tiempos, cuando la Tierra fue creada, solamente existían dos dioses, que una era Gea, la diosa de la Tierra, que representaba el planeta entero, y el otro dios era... Sí, Mauricio, no se te oye. Ok, estaba esperando que acabara el grupo blanco. Ok, entonces, existían solamente dos dioses, uno era Gea y el otro era Urano. Urano, al ser el primer dios hombre, él sentía, ya que era el dios más poderoso, el dios del cielo, él sentía cierta presión hacia Gea, ya que hay un cierto simbolismo en que el hombre siempre está encima de la mujer, ya que el cielo siempre está encima de la tierra. Él se sentía superior a ella. Y cuando ellos tuvieron sus primeros hijos, él los mandó a las profundidades de la tierra para jamás verlos, porque él sentía celos de ellos. Él sentía que cualquier otro ser que existiera en la tierra iba en contra de su dominio. Entonces Gea, al ver el sufrimiento de sus hijos, decidió ayudarlos y ella forjó una hoz de un material indestructible y se la dio a su hijo más joven, Cronos, el cual castró a su padre y luego tomó el dominio del mundo con sus hermanos. Después, él ya convertirse en el rey del mundo y él tener su esposa propia, él decidió hacer lo mismo que su padre, porque él sabía el peligro que era tener a un niño que eventualmente te vencerá y te matará. Y luego se muestra que pasa exactamente lo mismo con Zeus, que es su hijo más joven, que su esposa lo sustituye. Cuando él se lo va a tragar, lo sustituye por una piedra, entonces no se da cuenta y ella lo esconde y lo cría. Y él después crece para matarlo a Cronos. Y para mí la pintura representa, teniendo ese contexto mitológico, puede llegar a representar que nada es para siempre y que siempre las generaciones pasadas van a sucumbir ante las actuales. Hasta nosotros mismos que estamos aquí siendo jóvenes, luego va a llegar un momento que vamos a morir y las generaciones futuras van a tomar el mundo. Ese sería el significado que yo tengo en la pintura. ¿Algo más? ¿No? Lucía, gracias. Cierra para que ahora Ashley o Ricky empiecen. Voy yo. Ashley. Y ahora sí. Este fue el cuadro que yo seleccioné. Se llama The Warres Peterson Family. Fue pintada en el 1830 por... Déjenme arreglar esto por eso.
Ok, el cuadro fue pintado en 1830 por el artista Wilhelm Benz. La técnica que utilizó fue óleo sobre lienzo y su estilo artístico es del siglo XX. Para que más o menos sepan algo del artista, él es un pintor danés que es conocido mayormente por sus principales obras, que eran obras de género o retratos que a menudo realizaba a sus colegas y trataban sobre sus vidas cotidianas. Tuvo una corta vida, murió a la edad de 28 años a causa de una infección pulmonar. Sobre la anécdota del cuadro, básicamente esto fue lo que yo encontré, que el ocupado hombre de negocios levanta la vista brevemente de su trabajo cuando su esposa y 2 hijos entran a la oficina dentro de la casa de la familia en Store Strands Stage en Copenhague. Yo creo que así se dice. Lo que pasa es que está en danés y yo no pude aprender a mencionarlo en danés. Sobre el jefe de la familia, él era un comerciante de vinos y fue uno de los hombres que señaló que las clases medias se habían convertido en el grupo dominante dentro de la sociedad danesa luego de las guerras luego de los siglos de dominación de la aristocracia. Él estaba muy interesado en el arte y también de vez en cuando lanzaba veladas en su casa e invitaba artistas y músicos de la época. Lo que él quería representar con el cuadro era las presiones de trabajo que tenían que manejar los jefes de familia e ilustra los valores fundamentales para las clases medias danesas, que básicamente eran la familia y el trabajo. Se puede ver en la obra, déjame ponerse aquí, que la casa no está, o sea, está adornada, pero no con elementos innecesarios. Y básicamente es eso. Si tenía que responder a las preguntas siguientes, aquí las respondí. Como había que responder al quién, la anécdota nos dice que el ocupado hombre de negocios, ¿qué hace? Él levanta la vista cuando su esposa y 2 hijos ingresan a la oficina, donde dentro de su casa, en la Store Strange en Copenhague, cómo él levantó la vista brevemente y por qué, porque lo interrumpieron. Básicamente eso es todo. ¿Ya? Gracias, Ashley. Solamente que el estilo no es siglo XX, porque el cuadro es del siglo XIX. Debe ser siglo XIX lo que tú quisiste poner. Ah, perdón. Fíjate, porque en 1830. Sí. Sí, debe decir el siglo XIX. El estilo decimonónico, que sí es del estilo decimonónico, es la forma tradicional de mencionarlo, que es un poco del romanticismo, pero matizado, porque el romanticismo danés es mucho más matizado que el romanticismo alemán, de la misma época que era más, que terminó por la guerra franco-prusiana, cuando Alemania estaba muy pasional, mientras que los otros países de Escandinavia, la confederación que formaba Noruega y Suecia, el reino, era un reino, y Dinamarca e Islandia, habían salido de la guerra napoleónica con un objetivo, una intención de suavizarlo. Y efectivamente así resultó, porque hemos visto todas las guerras del siglo XX y las del siglo XIX, y los países escandinavos no han sido agresores. Han recibido la agresión, pero ellos no han invadido ningún otro. O sea que sí, el objetivo de las clases dominantes de Escandinavia sí lo lograron, que fue hacer un país que se miraba mucho hacia sí mismo, por eso aún hablan sus idiomas, que no me lo hablan ellos, tan raros. Un país donde la economía se fortaleciera, que efectivamente sucedió, son de los países con los estándares de vida más altos del mundo, y que no se metieran con nadie, porque efectivamente ellos no han invadido ningún otro país. En toda la guerra que pasó Europa del siglo XIX al XX, ellos se los invadieron y se defendieron, pero no
invadieron a ninguno. Salvo el caso de la misma Dinamarca, que todavía tiene la colonia de Groenlandia, pero bueno, eso es política internacional. Entonces, Ricky, Sí, voy a compartir pantalla ahora. Ah, ¿se ve? Ya. Sí, se ve. Ok, bueno, como ven aquí es una obra de Frida Kahlo, se llama Hospital Henry Ford, o en inglés, bueno, ustedes entienden, Henry Ford Hospital. Es de 1932. El estilo no tengo muy bien claro cuál es en específico, pero principalmente en esta obra ella quiso reflejar un aborto natural que tuvo, ya que en el momento que ella tuvo eso, obviamente se sintió muy mal porque ella siempre quiso tener un hijo, lo cual nunca pudo. Y ella quiso representar el aborto de una mujer en estos diferentes, no sé cómo lo diría, diferentes aspectos. Aquí podemos ver esto que parece como cómo sería cómo se vería un feto dentro de la mujer, cómo se sentiría. Aquí en el Caracol quiso reflejar como creo que la lentitud en la que se desarrolla un bebé, por así decirlo. También tenemos el feto, el cual obviamente se quiso reflejar el bebé que nunca pudo tener. Y aquí la maquinaria y el dolor que ella sintió cuando abortó. Y bueno, o sea, de los 5 pasos de la anécdota, no lo identifiqué tan claro. El quién obviamente sería Frida en la cama, en cuándo sería el momento en el que abortó, cómo, bueno, no lo tengo claro en verdad, ¿no? Y en dónde sería en una cama de un hospital. Creo que eso es lo que me entendí. Ay, Romairi, ven acá. Ayúdame a llevar esto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, profe? sí, te escuché. Ok. Tú me dices que tú quieres ser fotógrafo, ¿verdad? Yo, Sí. sí, yo tengo alrededor de 2 años aprendiendo ya. Entonces, una pregunta así, que luego lo vamos a ver con todo, no te preocupes, pero adelante contigo porque a ti te tocó. ¿Cuántos planos tú ves en ese cuadro? ¿Cuántos planos? Bueno, Piénsalo, no te apures, piénsalo. o sea, si uno en cuanto lo ves, porque puede ser un plano que es visual, un plano, qué sé yo, central, Ajá. Pero dino. ah, uno Piénsalo. solo, un plano, ¿cómo se dice? Tú dices el cuadro, hay un solo cuadro, pero ¿cuántos planos hay? Por Un ejemplo, plano, para o sea, todos, ¿cuántas en mi veces opinión, tendríamos que cambiar la mirada para ver el cuadro completo? Yo veo dos planos. Tú ves dos, Lucía. Yo veo más de dos, yo veo varios. Dice por los elementos como tal, exacto. los, los- Si es en lo visual del cuadro, yo diría un plano general, pero que Sí, pero tú sabes que no es general y esa es la fuerza del cuadro de Frida. En apariencia, a primera instancia, pues un solo plano, en el medio hay una mujer, pero sabemos que eso no es así. Porque aunque está construido así, es un plano, hay una mujer en el medio y hay un fondo. Pero es la grandeza del cuadro, no solamente el dolor que transmite, sino que técnicamente está bastante bien logrado. Sí, Lucía B2. ¿Cuáles son, Lucía? Yo veo el plano de la parte de atrás que es como una industria, como una fábrica. La profundidad Eso del es lo que... campo. profundidad de Ajá. campo. Bueno, ahora que lo veo más detalladamente, me doy cuenta que hay como 3 planos. Primero, el campo de atrás. Uh-huh. Segundo, Frida en la cama. Y tercero, los objetos abalanzándose como hacia el frente. Yo veo 3 planos. ¿Ves, Ricky, que ya están ampliando solo plano? Es el mismo plano general,
pero por el sentido. La mirada tenemos que modificarla, porque una sola mirada, que es lo que hace un plano general, no nos permite tomar la consideración completa del sentido del cuadro. Tenemos que esforzarnos para darnos cuenta que estos componentes, miren entonces que hay algo bien curioso, que están en estos planos extra que dice Lucía. Y Brian, ¿qué tú dices, Brian, de esos planos? Porque Sí, tenemos que realmente- tuviste los dos planos, el plano de fondo, oportunidad de campo, y el plano central, que es la mujer desnuda, sangrante, en la y cama. los elementos acercándose. A lo que ¿Cuántos está planos son? ¿Cómo? Esos elementos, ¿cuántos planos están? 3. 3, a ver, ¿cuáles son? El general, No, yo digo esto, los elementos extra, que son el feto, el útero, el La caracol, pelvis, la pelvis, una la máquina. flor, una flor, Hay como una máquina también. y sí, esos son los instrumentos del aborto, del legrado, le dicen, es para sacar el feto. Aunque el de ella fue natural. Aunque hay que sacarlo. Sí, por eso hay que sacar el feto. No le hicieron cesárea, fíjate que ya no sangra por por el estómago, sino que cicatriz, sangra sino- desde la... Ujú. Tú tienes que hacer una distorsión temporal también como espectador, pero tú tienes que ver que esto no está en el mismo plano temporal. Esto es un momento, este es otro momento y este es otro momento. Y Estos dos momentos sí pueden estar juntos. Y estos dos, o sea, el momento del útero y la pelvis es uno solo, miren que están en diagonal. ujú. ¿La flor qué es? ¿La promesa de qué? de la fertilidad. De la Miento. fertilidad de un fruto. Entonces, esta flor marchita está en el plano del feto muerto, el Ujú. cadáver del feto. Y el caracol está en ¿cuál plano? En diagonal. Ajá, junto con la máquina que usted dijo, que no sé. ¿Qué representaría el caracol? No solamente el tiempo, eso está muy bien, Enrique, que tú dices, que hay una duración lenta, dolorosa, viscosa, un paso del tiempo que se siente. Pero también representa la muerte. La muerte. Sí, ¿El caracol? mira. ¿Por qué? Ah, porque la muerte es lenta y... En algunos casos, pero sí, es viscosa, pero también en la cultura occidental, aunque Frida es mexicana, pero conoce muy bien sus tradiciones culturales, tanto las aborígenes de México como las europeas, principalmente españolas. El caracol, la babosa, le decimos aquí en el país, representa el veneno. Veneno. Sí. Y esa muerte lenta que va siempre a un paso detrás de nosotros, mientras estamos vivos, pero no se detiene. Y nos alcanza al final siempre, Y siempre nos Claro. alcanza. tarde. Y entonces, lo que está conectado con su pelvis es curioso porque Frida tenía la pelvis fracturada desde muy temprana edad. Claro, porque ella está contando todo lo que le pasó. Se murió el niño porque tengo la pelvis rota. Exacto. Ay, ay, ay. Mira, se está acabando. ¿Cómo se está acabando el tiempo tan rápido? Álvaro. Entonces, ¿con cuál cuadro le hacemos la revisión? ¿Quién quiere que le revisemos el cuadro? ¿Cómo así? O sea, para que lo veamos juntos. Que yo le voy ya diciendo. Analizarlo. más o menos. Pero yo puedo decir una cosa de este, De este, sí, claro, estamos aquí. que me parece interesante. Como Es muy muchos buen días, cuadro, Ricky, muy buen cuadro. Sí. que la ciudad está tan lejos, porque es como también para mostrar como su estado emocional, como ella se siente como lejos de todo, porque ella está en el medio de la nada, con la ciudad ahí. Como se Está siente- lejos del cielo, levantada de la tierra, miren que está levantada de la tierra, y el tiempo le da vueltas alrededor. Ujú. Como en ese estado removido en su tragedia. Y también, La depresión nos produce eso, cuando estamos deprimidos, nadie está cerca de nosotros, nadie nos entiende, nosotros no entendemos a nadie, el tiempo amanece, se va, los días no pasan. como si nada existiera. Y
O sea, no son solamente, o sea, ella no está conectada, se supone que representan también como o sea, son hilos, y que podría hacer referencia a los hilos del destino, como que este es su destino, que eso es los japoneses tienen ese, ajá, el hilo rojo del destino, exacto, que es, o sea, por ejemplo, está conectada a su pelvis, que fue el accidente que ella vivió, y eso, ella siente también que es parte de su destino, que quizás ella está diciendo como que su destino quizás es que le pase esto una y otra vez, que fue lo que pasó. Que efectivamente, este no era su primer aborto, hoy tampoco fue el último. Hubo mucho exacto. más. Quizás se Unos sentía, en su depresión, se sentía destinada a que esto era lo que siempre le iba a pasar. Claro, cuando uno está deprimido, entonces el cuadro termina siendo una representación de la depresión. Y va mucho más allá del momento que está planteando el cuadro, y esa es la fuerza del arte, que comunica en varios sentidos. Tiene más de un nivel de comunicación, que si fuera la información, Frida Kahlo abortó en el hospital Henry Ford, bueno, ya lo sabemos. Pero este cuadro nos dice eso y nos dice más y más y más. Y por eso hoy lo vemos en el año 2020 y nos dice el cuadro, y en el año 2040, si alguien lo ve, le va a decir algo, y hace 20 años le decía algo. Que si tú dices la frase Frida Kahlo abortó, nunca va a decir más de ahí, en el hospital Henry Ford. Va a decir esa información tiene un solo sentido. Ella está atada a la tragedia, básicamente. Exacto. También Literalmente. Verla así, yo estoy atada a mi tragedia como tierra yerma, como infértil, como flor marchita. Que en una mujer, la flor marchita, es que los embarazos producen, en vez de un niño, producen cadáver. Una cosa horrible. También, si ustedes se fijan, ella tiene una lágrima en su cara. Sí, el dolor que sintió durante... La tragedia. Sí, el dolor. Entonces, ella no lo pinta porque, mira lo que me pasó. Ella anda haciendo catarsis, sacándose el dolor del corazón. Acostada sin poder hacer nada respecto a su situación. O sea, ella no puede hacer nada con eso, no es su culpa y no lo puede cambiar realmente. Exacto. Entonces, pero lo único que puede hacer es comunicarlo a través de su talento. Claro. Entonces nos funciona a nosotros como para producir empatía. Fíjate, cuando la gente sufre, no solamente porque son ñoños. A veces sí le pasa algo. Entonces Lucía, pon el cuadro que lo vimos 2 veces. Ese que me parece que va más rápido, que podemos ver. Ok, voy. Sí. Me ha tocado ponerlo varias veces. Ahí está. Sí. Entonces, ¿qué vemos? Sí, ustedes lo dijeron muy bien, lo expresaron bastante bien. Es Cronos en griego, Saturno en latín, es el dios del tiempo. Entonces ese es el secreto, pero todavía no estamos al nivel de los sentidos más profundos de las cosas. Estamos en los primeros niveles, el drama y la anécdota. La anécdota es sencilla, ¿qué? El canibalismo. Se come su hijo, exacto. ¿Quién? Cronos. Pero vamos a hacerlo más simple, por eso digo el canibalismo. ¿Quién es un padre? Bueno, ¿Pero en qué sentido? ¿A dónde podemos disminuir ese quién? Hasta su sentido más sencillo. Que alguien que nunca haya escuchado de mitología sepa quién es. El fuerte, por menos a quién. Al débil. Al más débil. Al más débil. Claro, entonces, ¿quién es, en el caso de los jóvenes, quién es? Y es lo que nos dice la mitología. Pues es el padre más fuerte que el hijo. Entonces, el padre se come al hijo. Pero la anécdota, por eso necesitan más niveles para que las cosas sean profundas. La anécdota se complica. Entonces, ¿dónde? Bueno, en las tinieblas. Miren ahí que eso es la oscuridad. Oscuridad. ¿Cuándo? Puede ser en cualquier momento. Pero si fuéramos a ser más acuiciosos, es en el momento en que el débil aún no coge fuerza. ¿En el que qué? El momento en que el débil es aún más fuerte que el fuerte es que pasa. El fuerte no permite que el débil adquiera más poder. Él dice, no, espérate, no crezcas más. Es lo que pasa siempre. ¿No es lo que pasa siempre? Sí.
¿Cuándo es que el fuerte ataca? Cuando los otros son menos fuertes que él, porque dice, pero no, pero si yo dejo que se ponga más fuerte va a ser más difícil. ¿Cómo? Aquí lo vemos y lo explicaron muy bien ambos, salvajemente. Que incluso en los ojos de Saturno hay una locura gravísima. O sea, es algo que no tiene justificación racional lo que le está haciendo. Y mira cómo lo agarra, cómo lo... Claro, con odio. No simplemente que lo está matando, porque ya está muerto. Fíjense que ya está decapitado. Sí, está decapitado. Y que le tiene odio. Es un acto salvaje. Y ocurre siempre eso. ¿No podrían ponerse de acuerdo el fuerte y el débil? No todas las religiones sensatas dicen eso. Que el fuerte no abuse del débil. Eso es lo que dicen las religiones. No hay, yo creo que no hay ninguna que diga lo contrario. Como la historia de la piedra y como la historia de la piedra y el huevo. Sí, así. Eso nos está, si lo vamos a poner en una sola frasecita, fuera esa, si lo fuéramos a reducir a una frase. Pero está el caso que sí sabemos que tiene, que hay una historia mitológica detrás. Hay un sentido mitológico que, miren qué sentido mitológico, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado? Que sería el tercer nivel, porque hemos visto el drama, me parece que es evidentísimo. Hay un drama con el uso de la luz, el uso del color. Miren cómo el rojo aquí no presenta vida, sino vida desperdiciada, como en el caso del rojo de Frida Kahlo. Miren que no hay más rojo, solamente el que sale de los miembros del cadáver. Y la anécdota, agregándole el porqué, que el porqué entonces viene a ser el hecho de que hay una profecía de que uno de tus hijos te va a sustituir y Crono no quiere que lo sustituya. Porque si las cosas se crean en esos dos niveles, en el nivel dramático y en el nivel anecdótico, no pasan, no se hacen famosas. Ocupan un tiempo, pero después son sustituidas rápido. ¿El significado cuál es? Así Yo creo que significa el tiempo matando su propia creación, algo así. Claro, es eso mismo. Cronos, ¿qué es? El dios del tiempo. ¿Y qué hace el crono? ¿Qué hace el tiempo? Nos mata a todos. Pero... Wow. Esa es la tragedia. Nadie se le escapa al tiempo. Pero, Ya entendí. Nadie se le escapa al tiempo. profe, Sí, ahorita. Wow. quisiera salirse de lo que quiere expresar la pintura, pero al final, al final, a pesar de su fuerza, al final fue derrotado, independientemente de. O sea, Sí. y entonces, o sea, por lo menos lo que yo pienso es que quizás él está intentando eso, ir en contra del tiempo, porque tú lo ves y él no se ve como el más fuerte, lo que se ve como el más malvado, el más desesperado, o sea, él parece desesperado, porque el tiempo no lo alcance a él, que es el dios del tiempo. Y al final, actualmente, por más que se esforzó, que lo vemos ahí, que se El está tiempo esforzando, sí lo atrapó. sí lo alcanzó, y no pudo prevalecer para siempre. No, y perdió la guerra y Y lo perdió la trancaron. guerra, sí, y fue expulsado. Pero, porque es el otro sentido, porque no son solamente 3 sentidos que tienen las obras, por eso es lo que estamos viendo. Yo creo que vamos a necesitar, ¿ustedes tienen tiempo para que hagamos otro unos cuantos minutos más? Yo sí. Yo sí, exacto. Y está interesante. No, pues yo veo que ustedes cogieron muy buenos cuadros y los investigaron, que así es más fácil. Porque a cada cuadro podemos hacer esto. Y vamos sacándole los otros sentidos. Y vamos viendo por qué estos cuadros dicen más de lo que parece.